Como la frutilla del postre siempre queda para el final, van a comenzar conmigo y vamos a dejar acá acá los señores. Bueno, agradezco también la participación de Dámaso, que nos está esperando hasta estas altas horas para él. Creo que cabe destacarlo también. Bueno, yo en realidad tenía pensado hablar algo, como estamos en una jornada de Derecho y Arte, la idea un poco del mix entre los pueblos originarios, el arte, y algo así que yo doy en llamar como las formas del derecho en el espacio, ¿no? El territorio, el espacio. Muy difícil resulta hablar con ustedes después de los ponentes previos, después de todas las exposiciones que tuvimos, pero bueno, voy a tratar de suscribirme, de reducir algunas cosas, no porque carezcan de importancia, sino porque he aprendido mucho más de ustedes de lo que yo tenía para decir. Así que bueno, en un principio, hablar sobre esta cuestión de los conceptos claves que yo traigo acá a esta charla. Esto es particularmente una reflexión que quería compartir con ustedes, más que nada para dejar planteados algunos interrogantes, y yo no traigo ninguna respuesta, ninguna luz, ningún tesoro. La idea un poco de cómo el territorio y el espacio significan en principio cosas muy diferentes, ¿sí? No estamos hablando de las mismas cuestiones, y además de eso la implicancia de cómo el territorio y los pueblos originarios además incluyen un universo de significados que tal vez no sea el mismo que para el resto de la comunidad, o para quienes tenemos esta noción, sobre todo desde quienes venimos del lado de lo jurídico, de la propiedad privada, ¿sí? Y de este tipo de territorialidad vinculada a lo geográfico, incluso a lo geopolítico, ¿no es cierto? Cómo se nos divide y cómo se nos incluyen un montón de cosas que tienen que ver con la ocupación comunitaria, con el reconocimiento de tradiciones, de costumbres, ¿sí? De muchos elementos que en realidad nosotros tal vez los invisibilizamos, como decíamos, si no les damos voz a todas esas cuestiones. Pero bueno, la idea un poco, como eso es patrimonio suyo, de lo que muchos saben, entonces la idea mía un poco era referenciárselos desde el lado de lo jurídico, del derecho y de la disciplina esta que tenemos en común, que es la idea de la sociología jurídica, ¿sí? Así como el doctor Dámaso nos decía que él concebía el derecho como una herramienta, bueno, nosotros también le integramos, sobre todo con esta idea del territorio y del espacio, que nosotros consideramos el derecho, digamos, no concebimos el derecho sin espacio, ¿sí? Para nosotros el derecho es siempre humanamente encarnado y espacialmente situado, ¿sí? Desde el vamos, simplemente por el hecho de que el derecho mismo va a ser portador de intereses y va a estar representando ciertas fuerzas, ciertas prácticas sociales que están en disputa dentro de la realidad social, y por eso también es que nos interesaba compartir y formar parte de estas jornadas para poder hablar desde esa perspectiva. Un concepto que nosotros utilizamos bastante, que por ahí mis compañeros luego refieran, vamos a ir viendo, es la idea del pluralismo jurídico. ¿Sí? El pluralismo jurídico es un concepto o una idea que nosotros traemos dentro de la sociología jurídica, que tiene que ver con esta idea de la posibilidad de coexistencias de distintos órdenes jurídicos dentro de un mismo Estado, ¿sí? Que cada una tenga incluso su fuente diferente o diversa, y a su vez, detrás de esto, ¿no es cierto?, también existe la idea del cuestionamiento hacia el monopolio del Estado, ¿sí? ¿Por qué concebimos el Estado como el origen de la juridicidad, ¿sí? O como fuente única, si se quiere, dominante, hegemónica, llámese como lo podemos mencionar. Entonces, la idea que me interesaba traer este concepto, porque en términos de espacio y de territorio ya después nos deja ver una imagen diferente. Al hablar de pluralismo jurídico y de coexistencia de órdenes jurídicos, nosotros también estamos observando que no vamos a hablar de un territorio nacional homogéneo, ¿sí? Y que las fronteras son estrictamente delimitadas hacia afuera, sino que también hay fronteras hacia adentro, hay grietas, y sobre todo la idea de este espacio que cobra como otra dimensión, ¿no es cierto? El espacio, incluso en lo jurídico, si se quiere, es también reflejo de ciertos movimientos, ¿sí? De ciertas exclusiones, de ciertas luchas y de ciertas resistencias que se plantea todo dentro de un mismo Estado, pero que culturalmente tienen otra perspectiva, otro paisaje, no solo cultural, digamos, sino también jurídico, o sea, el paisaje jurídico dentro de todos estos elementos que están en conflicto. Creo que más de uno habrá oído hablar de Boaventura de Sousa Santos, referente icónico, que también nos habla un montón sobre esto. Bueno, Boaventura trae la idea esta de que el derecho opera en diferentes escalas, ¿no es cierto?, lo local, lo nacional y lo global, y la idea de que también hay espacios de tiempo, ¿sí?, dentro de los cuales él referencia a esta idea del derecho de la comunidad, donde estarían los pueblos originarios, pero también las asociaciones, las comunidades barriales y demás. Entonces son como diferentes maneras de organizarnos socialmente en las cuales nos damos reglas que pueden o no combinar siendo normas jurídicas, pero somos por las cuales nos regimos, ¿sí?
todas nuestras prácticas con carácter, en definitiva, jurídico, a través del cual se van formando diferentes constelaciones. Es decir, esta idea de que en realidad todo se va vinculando de alguna manera, de que existen diferentes orígenes, diferentes fuentes, pero en realidad todas están en consonancia, jugando unas y otras. Me interesaba traerlo sobre todo a Boaventura por esta idea que tenemos, los que tenemos que hablar desde el plano de lo jurídico, ¿no es cierto?, de referirnos, bueno, referimos al derecho estatal o al derecho indígena. Bueno, en realidad no están demarcados geográficamente, como mencionamos. Es como que la línea es bastante difusa. ¿Por qué? Porque en realidad se van solapando unos a otros, y justamente la creación de uno siempre tiene que ver con la lucha y la resistencia a la comunicación, el diálogo que planteábamos en la vez anterior, uno respecto de otro, qué es lo que sucede, qué es lo que no sucede, qué es lo que se reconoce, qué es lo que no se reconoce. Paradójicamente, para los que venimos desde el mundo jurídico, tenemos que observar, si se quiere, que lo que se ha ido dando es este reconocimiento, si se quiere, del derecho indígena, cuando en realidad el derecho indígena existe desde mucho antes de la creación del Estado, ¿no es cierto? Entonces, como incluso en cuestiones temporales, viene siendo como contradictorio el hecho del espacio o el lugar que se le otorga a este derecho indígena, si se quiere, la propia cultura de los pueblos originarios. Yo les quería traer a mención algunos elementos normativos, perdón Diego, pero desde esta idea del espacio ganado, ¿sí? Yo les voy a hablar en términos de espacio, entonces algunos términos o algunos instrumentos jurídicos, si se quiere, o episodios, que les podemos mencionar en términos jurídicos como espacio ganado, si se quiere. Voy a mencionar las constituciones de Colombia, de Venezuela, de México, de Ecuador, de Bolivia, y bueno, el plebiscito constitucional en Chile, que todavía tenemos en proceso, es más o menos una idea de reconocimiento de los pueblos originarios, ¿sí? Todos estos se han dado entre el 1990 y en la actualidad, ¿sí? Más o menos para que tengan una idea del periodo de tiempo, pero la idea es mencionarlo como si se quiere, como una novedad en un nuevo derecho constitucional latinoamericano, que tiene que ver con esta idea de diseñar. En algunos casos se ha dado incluso la idea del Estado plurinacional, o sea, de reconocer que hay más de una identidad dentro de más de una nación, ¿sí? Plurinacional, y de darles el espacio, ¿sí? De reconocimiento de la autodeterminación de esos pueblos originarios, y de darles el espacio dentro del el universo institucional y jurídico, que se quiere, que nos está generando la propia Constitución. Hay diferentes casos, diferentes ejemplos, en cada uno de los países se han adoptado diferentes medidas, ¿sí? En particular se les ha dado representación a los cuerpos legislativos, en los congresos. También en el caso de Bolivia tenemos un tribunal plurinacional donde se han establecido jueces indígenas al lado de jueces comunes, ¿sí? Que van conformando ese tribunal y se tardan en ciertos casos. Se ha establecido la jerarquía de jurisdicciones, o sea que no es que la sentencia que dicta el juez indígena tenga que ser revisada de alguna manera por la justicia tradicional. Entonces, de alguna manera, me interesaba ver las dos caras de este ejemplo que yo traigo hoy, ¿sí? Las dos caras. Hay una faceta, a mi modo de ver, esto es una opinión personal, a mi modo de ver positiva, y una faceta no tan positiva, ¿sí? La opinión positiva, o la faceta positiva que yo le encuentro, es que ya partimos de esta idea de las declaraciones y los tratados de derechos en términos generales. ¿Sí? ¿Qué pasa? La declaración de derechos, uno le reconoce los derechos a los pueblos indígenas, pero una vez que los derechos son vulnerados, no tenemos la posibilidad de ejercitarlos, digamos, y de reclamarlos por las vías que correspondan. En cierto modo, es un reconocimiento parcial, si se le quiere así decir. De alguna manera, yo trataba de traducir todo esto en términos de espacio, y yo digo, bueno, de alguna manera, a mi modo de ver, simplemente el reconocimiento de un derecho me da la sensación de un espacio simulado, ¿sí? Yo en realidad te estoy reconociendo jurídicamente un derecho, pero no te estoy dando ni la voz, ¿sí? Ni la participación dentro de la toma de decisiones, que sería en realidad parte fundamental para poder hacer efectivos, ¿sí? Para poder hacer operativos esos derechos que se les están reconociendo. Entonces, me interesaba incluso reconocerlo desde el punto de vista de, por ejemplo, uno de los derechos particulares, que es esta idea del autogobierno, la autodeterminación, ¿sí? En cuanto eso es la atribución de un espacio particular para los pueblos originarios, o sea, en cuanto le estamos otorgando un espacio dentro de un Estado, dentro de una nación, o en cuanto le estamos otorgando un espacio diferencial, separado, una burbuja,
¿sí? Como decir, bueno, ustedes se autoorganizan, nosotros no nos inmiscuimos en su propio devenir, en su propia existencia, como quieran organizarse, pero el tema es qué es lo que suscita entre el diálogo, ¿sí? Esto que mencionábamos recién, la idea de que estos dos derechos, ¿sí? Estas dos culturas, en realidad se van a ir generando en comunicación, en diálogo. Entonces pareciera como que falta un puente, eso es un poco la cuestión que me quedaba ahí pendiente, ¿no es cierto? Esto se ve también en el tipo de medidas que han adoptado, algunas críticas para estos reconocimientos constitucionales. Pero bueno, la faceta positiva, como estaba mencionando recién, es la idea de pasar simplemente de las declaraciones de derechos, ¿sí? Ya en estos reconocimientos constitucionales se los incorpora, ¿sí? A estos pequeños espacios donde tomamos las decisiones, se les da voz y voto, que no es nada menor. Y de alguna manera, la faceta no tan positiva, que me resultaba, a mi entender, dable de destacar, es la idea de que en realidad, por ejemplo, se incorporan 3 diputados por cada provincia y 3 diputados en representación de los pueblos originarios. La primera ya lo habían mencionado incluso en la exposición anterior, la idea de que tenga que ser necesariamente una persona, 3 personas. A veces es difícil de recortar esa identidad de un pueblo originario según el esquema, digamos, de nuestro sistema electoral, ¿no es cierto? Y la otra idea es que en realidad nosotros los estamos invitando a participar. O sea, la participación del pueblo originario siempre sigue siendo una participación de invitación, ¿sí? Y de alguna manera lo estamos invitando a nuestras formas, a nuestro sistema electoral, ¿sí? A nuestro Congreso. No se está hablando de construir nuevos espacios de diálogo, porque por ahí tienen que ver con otro tipo de instituciones directamente, no simplemente las instituciones que nosotros ya tenemos como oficializadas, ¿sí? Entonces, de alguna manera nosotros cercenamos, ¿sí? Ese espacio de reconocimiento que les estamos dando. Me resultaba, a mi entender, limitado en el sentido de que no tenemos un espacio creado para ese diálogo, es simplemente a nosotros invitarlos a nuestras formas. Y yo lo que daba a entender es la idea de que, bueno, si nosotros los estamos invitando, es porque hay un dueño de casa, ¿sí? Y de alguna manera el dueño de casa, lo mencionaba la ponente anterior, la idea del patrón o la patrona. Son nuestras formas, si vos querés venir, incluite. ¿Sí? Eso es un poco la idea que yo no la veía tan positiva, que por ahí haga falta profundizar. No quiero decir que todo sea desechable, sino que haga falta profundizar un poquito más. Y a su vez, de la mano de esta idea de espacio, me gustaba la idea de resaltar, como habíamos visto con Ana, la idea de la violencia institucional. ¿Sí? La violencia institucional y todos estos episodios que nos relatabas, es la idea también del propio Estado tratando de recuperar el espacio que considera que es suyo. ¿Sí? Entonces ahí vamos de nuevo con esta misma versión, ¿sí? Del dueño de casa, del dueño del territorio, del espacio y también del paisaje jurídico, en nuestros términos. Bueno, y me interesaba traer este tipo de reflexiones porque nosotros estamos en este momento en una jornada de arte y derecho, y considero que el arte tiene una potencialidad impresionante para crear y construir nuevos espacios, ¿sí? Y además de compartir idiomas universales como la música. Entonces es un poco la pregunta a la cual yo arribaba después de todas estas interrelaciones entre espacio, territorio y pueblos originarios, ¿no? Yo creo que hay un primer interrogante que me gustaría dejar planteado para el resto de la jornada, que tiene que ver con qué tipos de espacios estamos construyendo. O sea, ¿son esos espacios de diálogo o siguen siendo los espacios, digamos, con un dueño de casa, con un patrón que está invitando al otro, ¿sí? De alguna manera. Dentro del universo, si se quiere, del arte, simplemente les quería traer alguna referencia. Por ejemplo, la idea de promocionar la Semana del Cine Francés, o la Semana del Cine Argentino. O sea, está muy cruzada también la idea de la ciudadanía, la idea del Estado como una nación, ¿sí? ¿Qué pasa con la representación y la protección de la diversidad dentro del arte fílmico? ¿Sí? Esto es un poco la idea. Y de cómo después, si salimos de ahí, caemos tal vez en la corriente de un cine independiente, o del teatro under. O sea, hay como dos discursos, ¿no? El arte oficial y el arte no oficial, que incluso se identifica a sí mismo por descarte. O sea, los independientes son los que no son oficiales. O sea, tampoco tienen esencia propia, ¿sí? De alguna manera,
¿Cómo logramos deconstruir esas cosas y ponerlas por lo menos en cuestión, ¿sí? En tono de pregunta? De ahí que me interesaba rescatar incluso la idea de los espacios comunitarios, ¿sí? Como el NUPA, y como este mismo espacio, hoy en día, de poder estar hablando. Otra pregunta también que me interesaba traer es la idea de, ya más en tonos de justicia, si se quiere, ¿sí? Para los que podemos considerar los valores dentro del derecho, ¿por qué podemos considerar que nosotros tenemos más o un mejor derecho a ocupar este espacio? ¿Sí? La idea de cuestionarse esta idea de que siempre hay como ese poder hegemónico, si se quiere, más que nada vinculado con esta idea de la temporalidad, de que en realidad los pueblos originarios están antes del Estado, como decíamos, y antes incluso de la conformación de las propias constituciones. Sin embargo, es la Constitución la que mira hacia atrás y reconoce, o sea, da la legitimidad y reconoce como cierto la existencia de ese derecho indígena. Y después, bueno, me parece importante, ya nomás como consigna, la idea de escapar a esta idea de la espacialidad diferenciada, ¿sí? De no quedarnos solamente con la autodeterminación, sino de tratar de generar estos vínculos, justamente porque son espacios que se van comunicando y van creciendo entre sí. Y después, la idea también de que repartir espacios también son repartir voces, ¿no es cierto? Hay espacios de decorado y hay espacios protagónicos. Entonces, un poco yo creo que dentro del plano de lo jurídico, sobre todo cuando estamos hablando de reforzar instituciones o de generar nuevas instituciones, de crear nuevos espacios para poder dialogar, tiene que ver un poco con eso, ¿sí? La idea de que podamos tener voz y voto, acá se habló mucho de invisibilizar, ¿sí? De traer la temática desde el sur hacia provincia de Buenos Aires. Esa frase me quedó, o sea, es como que no llega la comunicación, ¿se entiende? O sea, de alguna manera fue como que ustedes mismos nos iban graficando, a mí personalmente, porque había escogido elegir de esto, nos iban graficando todos estos dibujitos o estas representaciones en términos de espacio y de territorio. Bueno, estas han sido más o menos mis reflexiones y les agradezco. Qué espectáculo, Lucía. Muchas gracias. Como, bueno, muy identificado con tus palabras. Muy- sí, Ana. Tranqui. Sí, sí, después la seguimos. De algún modo, me parece que el hecho de que estemos aquí, nosotros tres, no sé cuánto tiene que ver con lo jurídico, un poco lo sugería Lucía, sino con esto que podemos nominar sociología jurídica y un poquito más allá, sociología jurídica crítica, y que de algún modo esta no disciplina es una disciplina, o puede, o pretende ser una disciplina, no lo sé, no está claro, de los bordes, y de los bordes de lo jurídico, pero también de los bordes de algunas disciplinas de las que han hablado, pero también de los bordes en el sentido de experiencias no cientificadas, no pasadas por el tamiz de la academia o de los científicos. Que de algún modo lo que pretende hacer es un poco lo que surgía de la mesa anterior, lo que decía Lucía, es visibilizar, poner en cuestión, retematizar algunos fenómenos invisibilizados, relatos, historias, hablaban los compañeros más temprano, y de algún modo la crítica, la puesta en crisis, ¿para qué? Para desplegar alguna suerte de praxis, digo, desandando esta idea de lo teórico por un lado y la práctica o lo práctico por otro, una praxis transformadora. Entonces, digo, ya hablar de algunas cosas como lo han hecho, me parece que es parte de esta transformación. Y, desde ese lugar creo que lo que hacemos o intentamos hacer tiene que ver con una sociología entonces de las ausencias y de las emergencias, de ver los lugares presuntamente ausentes para ver qué es lo que emerge ahí y qué hacer con eso en el mundo que
que nos toca. Y de algún modo todo eso traído acá a hablar de arte, tecnología, interculturalidad, sin perder la especificidad con la que nos asignó Alicia de lo jurídico, me parece que nos implicaba hablar de derechos culturales. Y derechos culturales, por supuesto, pensados como derechos humanos, digo, el profesor Damaso hacía referencia a tratados internacionales, a referencias normativas, y Lucía hacía referencia a las constituciones que incorporan y le dan jerarquía a estos derechos, pero me parece que hay una categoría un poco más, no sé, no es interesante la palabra, sino un poco más situada para dar algunas discusiones, que tiene que ver con la categoría de los derechos sociales, digo, derechos culturales como parte de un colectivo de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que me parece que lo que hace, bueno, justamente nos pone a hablar en términos colectivos. Entonces, esta idea que subyace a toda la manera occidental de... Hay un paraguas que no abrí, que voy a abrir ahora, que es, por supuesto, me van a saber disculpar por mi occidentalismo, pero bueno, estamos en proceso de deconstrucción. Y de algún modo, entonces, lo que sustenta, decía, lo que me parece que sustenta los modos de ver, de pensar, de vivir, de sentir nuestro mundo, tiene que ver con esta idea del contrato social individual, que en donde se ancla bastante de ese discurso de derechos humanos. Por eso digo que me parece que hablar de otros derechos en términos de, si quieren, de ESCA o de derechos sociales, nos invita o se puede implicar en hablar de otros tipos de contratos sociales entre grupos, entre sectores, distintos del contrato social que deriva en la preponderancia de las lógicas de mercado. Y eso conlleva entonces hablar de otras racionalidades. Y hablar de otras racionalidades, sin duda que es, y lo planteaban en la mesa anterior, hablar de pueblos no, o con parcial reconocimiento. De algún modo también es hablar de identidades, por ejemplo, de nuestra América, identidades sincréticas, por decir de algún modo. Por decir, me acuerdo de Filípica, que hablamos de esto. Y de algún modo esta racionalidad implica hablar también entonces en términos de compromisos y no de lógicas individuales transaccionales, compromisos entre grupos y sectores, y también hablar de derechos en términos relacionales y contingentes, y por ende situados en un contexto social, contexto histórico, pero también en sus posibilidades de cambio, de transformación, y de ahí la posibilidad de disputa, o el lugar en realidad de disputa en que se convierte, en el que deviene el ámbito jurídico. Hablar entonces desde este lugar también nos hace pensar en derechos en términos indivisibles de otros, digo, abandonar esa categorización, si se quiere, derechos de primera, de segunda, de tercera generación, porque de algún modo los derechos, la propuesta es pensar los derechos como producto de necesidades insatisfechas. Desde este lugar, digo, un apotegma ahora puesto en escena nuevamente, ¿no?, acerca de las necesidades y los derechos, en el ámbito jurídico en particular, no sé si lo han escuchado. Pero, digamos, estas necesidades insatisfechas lo que hacen es expresar violencias que también fueron comentadas, estructural, simbólica, cultural, que se implican desde esta lógica mercantil, en falta de acceso a estos derechos culturales. Y pienso rápidamente en referencia un poco a lo que decía el profesor Damaso, en el patrimonio cultural, en la participación, en la creación cultural, pero también en la identidad, el respeto y el desarrollo de vidas, de modos de vivir y de artes diversos. De algún modo esto implica hablar de cultura no como esencia en términos abstractos, tampoco como producto exclusivo de relaciones de producción, sino como... O la apuesta tiene que ver con hablar de cultura en términos de expresión política y en disputa de una comunidad.
Y frente a esta falta de acceso, que me parece que se concentra una falta de acceso, una gran desigualdad en el acceso a derechos culturales, a partir de lo que de algún modo también decía el profesor Dámaso, la aculturación o la invasión de productos culturales foráneos, lo que se implica entonces del otro lado de la moneda, en obstáculos en la producción, en el acceso a la producción, a la generación, a la creación y a la vida en términos locales. Y frente a esta desigualdad, las herramientas que nuestra especificidad brinda, me parece, o puede brindar, tiene que ver, ¿no? Otro paraguas que no abrió, otra nota al pie. Hablo en mi carácter de docente de una cátedra de esta casa, pero también en mi carácter de, la academia diría de operador jurídico, yo voy a decir de trabajador judicial, y ahora voy a explicar por qué. Pero de algún modo, frente a estas desigualdades de acceso a derechos, la herramienta o la respuesta que se nos presenta desde este campo de disputa son las garantías. Y garantías institucionales, podemos pensar, la normativa, la jurisdicción, pero también digo, y acá aparece el lugar del Estado preponderante, ¿no? Pero el lugar del Estado en esta disputa es un lugar de resistencia a esa lógica de mercado, pero también garantías sociales, y que tiene que ver con los movimientos y organizaciones sociales, políticas, que lo que hacen de algún modo es interpelar a ese campo de resistencia. Y todo esto venía a cuento, ni más ni menos, de hablarle a Martín Mesa, que no nos pudo acompañar hoy. Bueno, mañana le vamos a hacer llegar el mensaje. Como Martín Mesa es un artista local, pero también es parte de un sujeto colectivo local, artistas autoconvocados, pero también hablarle de algún modo a los y las actores y actoras políticas y sociales de nuestra comunidad. Justo se nos fue ahora una representante política. Pero, ¿por qué era la idea hablar desde este lugar o hacia ese lugar? De algún modo lo que me parece que hacen estos artistas autoconvocados, que también es algo que sucede con las comunidades de pueblos originarios, es activar esas garantías sociales, activar garantías en términos de reconocimiento, por un lado, reconocimiento de existencia, por supuesto, pero también reconocimiento de derechos y reconocimiento de espacios, pero también de distribución. Y ahí aparecen, digamos, esa interpelación al Estado en términos de presupuesto, en términos de normativa. Esa disputa por reconocimiento y por distribución significa una disputa por democratizar el acceso a derechos culturales. Y me parece, y por eso hablaba de mi carácter de trabajador, que esa disputa, para sostenerse, para proyectarse en el tiempo, encuentra la necesidad de ser articulada con otras demandas. Y me parece, y esta es la propuesta para los compañeros y las compañeras, que los significantes en los que pueden devenir esta articulación tiene que ver justamente con el carácter de trabajadores y trabajadoras de la cultura. Tengo por acá un folleto acerca del 1 de mayo de los artistas autoconvocados, que lo que hace es equiparar este sujeto colectivo con otros sujetos colectivos, más aún en nuestra tradición, en la tradición social y política argentina, occidental. Y por otro lado, me parece que equiparar otras demandas en términos subjetivos, de sujetos colectivos, pero también en términos de objetivos. Y en términos de objetivos, hablar de un derecho al territorio, como decía Lucía, un derecho a la ciudad o a los espacios habitables en sentido amplio,
tiene que ver también con poner en valor, poner en situación y poner en escena a los productos, a los bienes, a los servicios culturales locales, que dicho sea de paso, me parece que respondiendo a esto que decíamos hace un minuto del sincretismo, tiene que ver con los pueblos originarios, también tiene que ver con la cultura de Martín Fierro, con los pueblos criollos, y también tiene que ver con el carácter cervantino de este pueblo. Y me parece que, bueno, este derecho a la ciudad, en términos locales, también requiere de una territorialidad específica, y creo que esta disputa por reconocimiento y por distribución, me parece que en estos términos, en estos significantes, lo que puede hacer es nuclear a distintos sujetos colectivos que, al fin de cuentas, lo que hacen es pugnar por derechos con cierta especificidad, pero de algún modo por los mismos derechos de acceso a un modo de vida más amistoso con el, la y le, otre. Bueno, con esto, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Bien, llegó mi turno. Ante todo quiero agradecer la invitación, disculparme doblemente porque llegué medio sobre la hora y hoy después de la cena me vuelvo, porque me surgieron unos compromisos que no pensaba, pero me había comprometido por lo menos a cenar con todos ustedes y todas ustedes. Y en particular quiero agradecer a la querida Alicia Pum Pum. Y eso, la verdad que tengo que hacer 2 o 3 aclaraciones previas. Es una gran satisfacción que el público no sea el que me esperaba, porque básicamente veo que algunos van a poder entender algunos ejemplos y algunos chistes y algunas referencias, que si se trataba de solo chicos de 20 años que estudian Derecho, no iba a pasar. Al mismo tiempo, toda la gracia que yo tengo en el mundo del derecho, que es ser transgresor y hippie, que yo, acá es al revés, ¿no? Soy en el contexto de antropólogos y arqueólogos soy un embole. Pero bueno, con eso tengo que contar un poquitito qué pensaba trabajar. Esta mesa tiene además una palabra que hasta ahora fue usada una sola vez y con una carga emotiva negativa, y yo quiero darle un sentido emancipatorio, que es la idea del mestizaje. Porque si bien es cierto que el mestizaje ha sido una forma de dominación, también es cierto que el mestizo se ha ocultado y que no nos hemos reconocido como mestizos, sino que nos reconocemos como europeos. Yo tomé cuenta de mi mestizaje, Dukelji Gómez, gracias a Daniel Rafecas. Muchos de ustedes lo conocerán, juez federal, experto a su vez en el Holocausto, muy loco que cómo las decisiones políticas, en concreto no haber querido procesar a Cristina, le valió que un tipo experto en el Holocausto y que iba todos los años a Israel y a Alemania, ¿no?, a hablar de eso, pasó a ser repudiado por un sector importante de la comunidad judía, ¿no? Es loquísimo. Pero fue con Daniel Rafecas, haciendo un curso hace muchos años con Daniel Rafecas, que leí sobre las leyes de Nuremberg. Y las leyes de Nuremberg usaban una palabra que yo recordaba de chico y no sabía qué quería decir. Cuando los domingos iba a la casa de mi abuelo, don Jacobo Dukelji, criado en el mundo de las Gómez, ¿no?, que soy yo, Dukelji Gómez, las Gómez permitían que los domingos fuera a tomar té con límene con don Jacobo, mi abuelo. Y cada vez que alguno de los parientes de mi papá decían algo en yiddish o qué sé yo, decían, no, pero él es Mischlinge. Y yo no entendía yo sabía que yo era Mischlinge, pero no sabía qué quería decir Mischlinge. Hasta que, leyendo las leyes de Nuremberg, me enteré que yo era mestizo, ¿no? Era una categoría de los nazis, el Mischlinge era el cruza, el híbrido, ¿no? Y a partir de ahí, y de Filippi, un profesor que quizás ustedes conocen, que es filósofo, historiador, empezamos a reivindicar esta noción de mestizaje. Entonces, más allá que va a aparecer el mestizaje jurídico dentro de un rato, el primer mestizaje que nosotros tenemos que asumir, además del étnico que todos casi tienen en este país, de algún modo, es el mestizaje disciplinar. Porque la idea de la pureza metodológica, y es muy loco porque en el mundo del derecho, la obra más famosa del siglo XX se llama Teoría Pura del Derecho, escrita por Kelsen, acérrimo enemigo de los nazis, pero de los mismos años que la ley de Nuremberg, la teoría pura, muy, muy loco, ¿no? Entonces, lo primero es un mestizaje disciplinar. Y la verdad que acá nosotros
compartimos un espacio que es Introducción a la Sociología, pero yo a Fernando lo conozco hace muchos años porque soy vicepresidente de la sección de Filosofía del Derecho. Y si a mí me preguntan si lo que yo hago es Filosofía del Derecho o Sociología Jurídica, no sé. Me ocupo del fenómeno de la juridicidad y trato de darle una vuelta extra. Esto se cruza con que cuando apareció el arte, yo desde la pandemia, y esto, perdón que esté muy autorreferente, pero no se puede explicar, uno habla desde un lugar, ¿no? Durante la pandemia decidí que lo que yo había querido ser todavía, era músico. Y estando encerrado las 24 horas en mi casa, laburaba un poquito, daba algunas clases por videoconferencia, y recuperé la música en mi vida, que era lo que quise hacer. Y hablando de artefactos, es lo que encuentran ustedes, un artefacto que tenía en casa era ¿no? El adiestramiento elemental para músicos, pero que a su vez adentro tenía otro artefacto. Yo hace muchos años había dado una charla sobre derecho y música. Creía que esos muchos años, ustedes me perdonarán, los más grandes van a entender, esos muchos años yo pensé que eran 6, 8, hasta que encontré un artefacto que yo había dejado metido de esa otra charla, que es un boleto de colectivo del 2003. Y una de las grandes cosas que vi cuando agarré mis apuntes de esa charla que di en el 2003 sobre derecho y música, y lo que hoy quería decir, y las cosas que fueron surgiendo acá, es que yo también me deconstruí, ¿no? Y que tenía un montón de apuntes súper eurocéntricos, ¿no? Y que hoy me interesan capaz otras cosas, y que encima vine en micro, porque iba a venir en auto, mi compañero no me acompañó, digo, para venir solo, sin alguien que se me mate. Y todo lo que pensaba decir se fue al demonio. Y escuché las presentaciones anteriores, y peor todavía, y empecé a mandibulear como si fuera un cocainómano, y eran ganas de decir cosas a unos y a otros. Y solo porque el pasado 4 de junio hicieron 39 años de la primera vez que toqué en vivo, con esos 39 años sobre 53, aunque tenga todo un desorden, creo que esto puede llegar a salir bien. Básicamente, hace un tiempo que creo que la historia de la humanidad es como una terrible lucha ancestral entre aquellos que creen que las cosas, llámense el derecho, la música o lo que sea, pueden ser prolijas y ordenadas y salen de algún lugar que me van a dar las herramientas, y los que creemos en el barro, las luchas, la sangre, la mugre, el corazón. Y esta lucha ancestral creo que tiene un momento culminante donde vamos perdiendo por goleada, que es la modernidad, ¿no? Este proyecto que, de nuevo, vuelve Boaventura, nosotros somos muy boaventurómanos, este proyecto que tiene un componente claramente emancipatorio, pero también tiene un componente profundamente regulatorio, que es el que terminó triunfando, y me parece que esto se da en los dos mundos. Yo en general, cuando vemos el vínculo entre estudios culturales y derecho, ustedes sabrán, apareció en una de las filminas Marta Nussbaum, ¿no? Y todo el movimiento Derecho y Literatura. Sin embargo, hay alguna gente, y yo estoy convencidísimo, que creemos que mucho mejor que trabajar Derecho y Literatura es trabajar Derecho y Música, o Derecho y Artes Performativas en general. Va a haber algo de teatro también mañana, ¿no? Porque el tipo de interpretación de la obra literaria es de otra naturaleza. Es cierto que tiene un montón de aristas súper interesantes. Es cierto también que, eso tienen que saber muchos compañeros, amigos, Tommy escriben esas cosas también, no es sinónimo de pensamiento crítico y transformador vincular derecho y literatura, ni mucho menos, ¿no? Hay de todo ahí. Pero me parece que el tipo de aporte tiene que ver, sí, con la semiótica, con la narratividad, pero falta un elemento. Es que la música es, al igual que el teatro y otras artes performativas, como suele decirse en una clasificación tan arbitraria como otras, bifásica, mientras que la literatura es monofásica. Es decir, también está la distinción entre alográficas y autográficas, ¿no? Pero me parece que la monofásica y bifásica va más claro. Es decir, el autor escribe el libro y de ahí va a su destinatario, que a su vez será intérprete, pero en un sentido distinto de las artes que necesitan un intérprete que lo interprete. Es decir, la música no es música cuando se plasma en la partitura. Es música cuando además alguien la toca, y se la toca a otro, ¿no? Y otra que escucha. Ese juego me parece que hace que surjan un montón de analogías entre derecho y música,
que son riquísimas. En general van por el lado, y aparecerán, pero no quiero ir muy largo, en general van por el lado de la interpretación, ¿no? Y las teorías de interpretación. De hecho, debo confesar que me viene muy bien que haya algunas canas, y algunos que no tenemos ni para tener canas. Yo, en lo personal, empecé a preocuparme por esto por culpa de Serú Girán. Por un episodio que fue que en el año 2000, y por eso ahora no es tan ilógico que este boleto sea el 2003, en el año 2000, Pedro Aznar recuperó una vieja grabación directa de consola de un recital de diciembre del 81, y lo publicó bajo el título Yo no quiero volverme tan loco. Cuando eso se escuchó en el año 2000, había sido grabado en el 81, se escuchó en el año 2000. Yo no sé si ustedes tienen presente ese disco, muchos de ustedes conocerán Serú, por lo menos, ¿no? Serú Girán. La versión de Yo no quiero volverme tan loco realmente está mal, es horrible, es rápido, es un roquito. Yo no quiero volverme tan loco, es una canción, puedo decirlo, está para todo el mundo, pedorra. Pero claro, yo la primera vez que escuché ese disco, dije, este está mal, la que está bien es la que, con la que yo crecí, segundo año de secundario, la de Yendo de la cama al living de Chaplin. Pero claro, después me puse a ver las fechas, claro, con Gieco. Pero esa versión, que para mí es la original y es la que está bien, es de un año después de la que está mal y que no respeta la original. Y claro, todo esto se cruza con todas las discusiones, sobre todo los yanquis que usan mucho esa cosa del originalismo, la interpretación constitucional, la voluntad de elegir. ¿Cuál es la voluntad de Charly García? Esa... Y a partir de ahí se abre todo un mundo. Yo para tratar de organizarlo un poco más y que no sea una charla de 2 horas, porque le pedí a los chicos que me dejen al final porque así Alicia me corta. Ellos tienen una sujeción de subordinación laboral. ¿No? Ellos están en mi cátedra, entonces no pueden cortarme. En cambio, Alicia, sí. Otro detalle de color, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, que Javier preguntó por el tiempo, le decía a Tommy, una gran diferencia entre gente de las ciencias sociales, en el sentido fuerte del término, y los de las ciencias sociales cuadradas, es que en cualquier evento jurídico te pasan un papelito que dice 2 minutos y te cortan el micrófono, ¿no? Y acá... Y sí, ya sé porque tenemos que irnos. Exactamente. No, les decía, miren, a mí me parece que hay un tema clave que trasciende incluso lo interpretativo, una primera discusión común en el mundo de la música y en el mundo del derecho, que es la distinción música-ruido, derecho-no derecho. Es decir, hay un criterio para decir esto no es derecho, y esa es toda la tradición naturalista, que primero asume una forma religiosa y después laica, pero que es la misma, hay unas leyes naturales que determinan qué es la música. Y en ese sentido es muy interesante cómo la formación jurídica, yo creo que ha sido muy determinante en muchos de los más grandes músicos de la música formada clásica que estudiaron derecho. Tengo ahí una pequeña lista, pero Händel, Schumann, Tchaikovsky, Stravinsky, Bartók, todos ellos eran abogados. E incluso el principal teórico musical de los últimos 200 años, que es Schenkel, no sé si hablar de Schenkel, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, es doctor en jurisprudencia, formado en la misma universidad que Kelsen 10 años antes. Y todo esto va a ser clave y engarza perfectamente esto, qué es que no es, las leyes naturales de la música, el desprecio por el ruido, el desprecio posterior, por ejemplo, por la música atonal, por Schoenberg, que también políticamente, Schoenberg tenía, me encanta eso, Schoenberg decía, él defendía la música atonal, o sea, una nota, un voto, en términos democráticos, claramente, ¿no? Entonces, esa primera analogía me parece que es fundamental. ¿Hay algo que hace que una cosa sea música o no música? Del mismo modo que hay algo que haga que esto no puede ser derecho, llámese, si soy del Opus, el aborto no puede ser derecho. O si soy un tipo democrático, lo que hicieron los nazis no puede llamarse derecho. El sagrado nombre de la música y el sagrado mundo del derecho van de la mano. E incluso hasta en fórmulas casi infantiles, ¿no? Pero muy divulgadas en el sentido común. La música, el arte de combinar los sonidos, y el derecho, el orden social justo. Dígame si no son súper análogas. Y claro, que esto se consolide en un momento no es casual, porque fíjense que el momento en que se consolidan estas leyes naturales también tienen que ver
con el triunfo en el mundo de la modernidad, de cierta racionalidad por encima de las demás, ¿no? Y fíjense como, por ejemplo, hay algunos episodios históricos, cuando uno va poniendo esto en el tiempo, es genial, porque, por ejemplo, uno de los caminos hacia la formalización lo da Bach, que nace en 1680, por ahí. Cuando, no sé si conocen esto, capaz que estoy hablando en chino, porque ahora estoy hablando para mis colegas músicos, que yo me creo. Ustedes saben que Bach le encargan a Bach tomar una decisión metodológica que es si puede haber música temperada o atemperada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sabemos que las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si, y que entre el do y el re hay un semitono, el re sostenido, o ¿no? El do sostenido o re bemol. Pero cuando uno agarra un violín, el violín no tiene trastes. Y uno puede hacer un do y tres cuartos. Uno puede encontrar una nota entre el si y el si bemol. Cosa que no puede con los instrumentos como un piano, por ejemplo, ¿no? Una guitarra con trastes. Pero sí con un bajo fretless. Por un cuarto de tono. Entonces lo que digo es, lo primero que pasa con la modernidad y que se entra en el camino de todo es anotable, medible, es esa decisión. Le encargan a Bach. Bach escribe el clave bien temperado y demuestra que puede hacer una obra genial, una en cada tono. Porque el clave bien temperado empieza en do mayor, do menor, do sostenido, y así. Claro, Bach evidentemente debía ser un genio, y si le encargaban que hiciera lo contrario, y demostrar que era mejor no usar, también se hubiera hecho algo genial. Pero ahí, primera cosa. Segundo, el avance de la notación musical. Un lenguaje universal, ¿para quiénes? Para los que estudiaron cierta música en cierto lugar, en cierto momento. ¿No? Entonces, ahí nace esta idea de la música clásica. Esto es la música en serio. Y lo demás, música popular, que no es música en serio. Y en todo caso, que traten de estudiar la música popular para convertirla en música en serio. Y esto es muy notable porque empiezan a aparecer, por ejemplo, en Schenker, toda una serie de metáforas jurídicas sobre las notas son criaturas biológicas y la ley tonal las organiza, ¿no? Es una cosa loquísima. Y este equilibrio entre libertad, pero con orden, ¿no? Y por eso explica además Schenker, muy inspirado en sus antecesores que eran Jelinek y compañía, que por eso Estados Unidos da un Rockefeller, pero jamás va a dar un Mozart, ¿no? O un Beethoven, cosas que va a dar, que sí se pueden dar en Alemania, donde no tenemos ninguna idea de que haya mucha democracia, ¿no? Por otro lado, también es muy interesante cómo juega en esto el capitalismo, ¿no? Hoy se habló del contrato social, el profesor Damaso explicó muy bien esto del modelo proprietarista del Código Civil francés. Se eliminan de la faz de la tierra la posibilidad de que haya bienes comunes. Yo pienso en Robin Hood, ¿no? Digamos, la gente vivía, uno ve cualquier historia premoderna, la gente vivía en los bosques. No, los pitufos. Los pitufos tienen título de propiedad, ¿no? Y lo mismo pasa con los bienes culturales. Y a mí me parece, yo me quedé súper enganchado con con el profesor Damaso, porque también pensaba como, claro, la única solución que nuestro mundo mercantil encuentra es darle formato de derecho privado, de algún modo, a esta propiedad comunitaria. En lugar de pensar que todo saber es comunitario. Porque lo más loco es que cuando un egresado de Unicen vaya a trabajar a Monsanto y le patente una semilla, no va a tener en cuenta que Unicen fue parte de ese proceso de producción, que también fue comunitario, que todo saber es comunitario, y que posiblemente, no sé, volviendo a música, ahora que estoy, en los últimos meses estoy puramente bajista de nuevo. Todos queremos, no sé, nos gusta Otro muerde el polvo. Cuando yo era chico se traducían las canciones, ¿no? Pero Otro muerde el polvo no hubiera sido posible sin Chic haciendo Good Times, tururú. Sí. Sí. Uh-huh. Otro proceso. Exactamente.
Ujú. Claro, ahora fíjense qué interesante esto, porque los bienes comunes no existen, salvo para los countries, por ejemplo. O sea, en la tecnología jurídica logra inventar formas de bienes comunes. Entonces, los pueblos originarios eso no pueden tener bienes comunes, pero puedo inventar alguna forma alternativa para diseñar una cosa que me dé plata. Y lo otro que pasa con esto es la mercantilización de lo popular, porque lo popular, ¿cómo que entra? Como mercancía, básicamente. Y fíjense, por ejemplo, hay una palabra que me vuelve loco, de cómo cobró relevancia, que es la del productor. Léase, en la música, en el cine. Fíjense que la gente, pero digo en términos del sentido común, nosotros sabemos, esta película es de Spielberg. No sabemos quién es el escritor, no sabemos quién es el director. Este es de Spielberg, este disco lo produce Santaolalla. Entonces me parece que hay mucho ahí para discutir. El otro tema que está muy de la mano, decía, es el tema interpretativo. Ese sueño de poder tener absolutamente regulado la forma en que el intérprete va a llevar adelante la práctica de lo que hizo el compositor. Y ahí obviamente es algo que tampoco se ha podido nunca solucionar y que da para miles de debates. Por ejemplo, esto que yo decía hace un rato de la interpretación auténtica, ¿no? ¿Qué debemos hacer, por ejemplo? Afinar del mismo modo que afinado. Por ejemplo, tocamos, no sé, la heroica, mi bemol. Pero ¿estamos seguros que el mi bemol de hoy es el mi bemol de Beethoven? Después, ¿qué hacemos con los progresos tecnológicos? Mozart hubiera preferido cornos que sonaran mejor porque son a pistones, o tenemos que tocarlos con los naturales. Y esos debates son análogos a los que se dan en el mundo de lo jurídico. La voluntad del legislador. No, después, claro, y esa reconstrucción, y además, y esto es otra cosa interesante, el mito de la voluntad del legislador como un sujeto racional, único, y mucho más en América Latina. Yo vengo hablando hace mucho, y esto también se lo debo en parte a Filippi, del mestizaje jurídico. Por ejemplo, nosotros nos han invisibilizado y seguimos hablando de un sistema jurídico prolijo y ordenado, casi como una sinfonía mozartiana, cuando los orígenes de nuestras normas son producto de disputas y de conflictos. Y tenemos una constitución norteamericana, un derecho penal que vino con la Inquisición, y que lo mismo que hizo que fue expulsar gente de sangre impura en la península ibérica, pasó a hacerlo aquí. Entonces, la tradición inquisitiva. El derecho civil, primero romano y después francés. Básicamente con unas contradicciones escondidas. Esos mestizajes han sido escondidos por la historia. Acá hay algo. Sí. Absolutamente. Todos están instaurados. ¿Es un tema? Bueno, claro, pero para mí, creo que lo primero que tendríamos que pensar, me parece, o sea, yo creo que, y esto se dijo muy bien hoy acá, el otro día me invitaron a hablar en el Senado y yo, bueno, dije unas barbaridades. Una de ellas es, algo que no dice, el consenso está sobrevaluado. Queda feo decirlo, pero la idea de consenso está sobrevaluada, porque la idea de consenso es siempre dentro de los límites que uno marca. Ahora, el gran problema que tienen los operadores jurídicos es otro. Los operadores jurídicos son tipos que tienen una visión distorsionada de sí mismos. Son hombres que hablan en prosa sin saberlo, para empezar. ¿No? Hay una frase muy famosa de Petrarchi, dice, se dice que los operadores jurídicos no son políticos. Dice, no es que no son políticos, a lo sumo son como los cangrejos, que son crustáceos y no se dieron cuenta. ¿No? Nosotros nos forman como operadores técnicos neutrales y nos muestran un sistema prolijo y ordenado que es el producto de luchas. Miren, hay, por ejemplo, uno de los secretos mayor guardado por los civilistas es que cuando Vélez Sarsfield escribe el Código Civil y se lo manda a Alberdi dice, esto es una porquería. Es una porquería porque vos te copiaste de dos imperios, el napoleónico y el de Brasil. Porque la base del Código de Vélez es una cosa que todos estudiamos, ahora ya no, por suerte. No sé, porque muchos profesores siguen enseñando el viejo código, por las dudas. No, claro, que es el que aprendieron. El código de Vélez está inspirado en el esbozo de Freitas, que era uno que un jurista brasileño había hecho para el imperio de Brasil. Todo eso, y por eso no funciona nuestro federalismo, entre otras cosas. Porque toda la tradición del derecho administrativo, del derecho civil, es de la tradición francesa. Ahora, nosotros no vemos eso, y no vemos e invisibilizamos el derecho de los pueblos originarios,
Entonces, me parece que esas analogías dan para pensar algunas cosas interesantes. Como no quiero extenderme demasiado, voy a decir una cosa más. Que es que el último punto al que me quiero referir, y ya con esto termino, tiene que ver con la formación. Y hay mucha simetría entre la formación musical clásica y la formación de los abogados. Básicamente, a crítica, y con esta idea, y con esto voy a cerrar, del librito de adiestramiento elemental para músicos, que dice algo así como que este libro pretende dar una serie de ejercicios que, si se aplican correctamente, deben proporcionar infaliblemente el fundamental conocimiento teórico. Es decir, todo es, si vos seguís, vos terminás este librito y sabés todo lo que tenés que saber, metodológicamente. Y eso pasa con la formación del jurista, que es, básicamente, vos sabés lo que dicen estas normas, y no entendés que en el mundo del derecho estamos mucho más cerca, y cada vez más, de la música popular en términos de estructuras, de ámbitos de improvisación. Cuando aparecen los principios, ¿no? Y hablamos de estas cosas, se parecen mucho más a una jam session, ¿no? Estamos llenos de notas disonantes. Y también es otra cosa, nosotros negamos nuestros pueblos originarios, pero también negamos nuestra negritud, que no es ni un poquito poca. No sé si conocen, bueno, ustedes deben saberlo mejor que yo, capaz que les parece que es una porquería. Yo el año pasado estuve a fin de año en Santiago del Estero y me encantó un museo que me pareció bastante interesante, algunas cosas que no conocía. Por ejemplo, la cantidad de población afroamericana que había en Santiago del Estero hace 2 siglos. 2 siglos, no estoy hablando hace... y lo vinculo a esto porque también buena parte de nuestra música popular hoy, que incluye al jazz, incluye el rock, el otro día, y prometo, y esto es lo último que digo, compro ahí unas empanadas a unos drogones que están todo el día escuchando Bob Marley, pero que son unas empanadas extraordinarias. Y van borrachines a tomarse su moscato con una empanada ahí, y uno dice, estábamos escuchando Bob Marley y dice, esto es todo culpa de Bartolomé de las Casas. Un genio. Un genio, claro. Se tuvieron, como resultó que después los indios capaz tenían alma, empezaron a traer negro y ahora tenemos toda esta música por culpa de Bartolomé. O sea, le debemos a Bob Marley y a Bartolomé de las Casas. Pero debemos, y a mí me parece que buena parte de un pensamiento jurídico crítico no es otra cosa que algo muy parecido al rock nacional. Que es básicamente, ustedes dicen, bueno, el rock nacional es un género, no, es una actitud. Gieco comparte cosas con el folclore, pero es rock. Y la Sole no es rock, aunque la queramos, compañera, todo bien. ¿Qué quiero decir? Que es una forma de pararse frente al fenómeno. Y lo que nosotros proponemos desde sociología jurídica crítica, filosofía jurídica crítica, teoría jurídica crítica, es esta actitud de desafiar lo que conocemos, de ver que se puede tocar distinto el mismo tema, entender que no hay una verdad relevada y que no va a haber ningún método que nos otorgue lo que queremos para que todo sea prolijito, ordenado y sistemático. Eso es todo.